Buenas tardes, bienvenidas a este primer curso, primeras invitaciones para dialogar y reflexionar sobre un tema bastante importante. Este diálogo encuentro se da en EPEC, el Espacio Popular de Exploración Cristiana, y pues, también quiero aprovechar para convocarnos a próximos encuentros. Estamos, bueno, siempre creo que aprendemos, ¿no? Y crecemos acá reuniéndonos, pero también en este tiempo especial para la Iglesia Católica, ¿no? Donde el Papa ha invitado a repensarnos como colectivo, ¿no? Iglesia Católica, en este sínodo sobre la sinodalidad y con compañeros de América Latina, de México, de Argentina, de Chile, de Colombia, de República Dominicana, en fin, queremos también dar nuestra voz. Pero bueno, esos serán temas posteriores. Hoy estamos con otro tema, creo que está en la mesa de debate, ¿no? Para repensarse. Ya es la segunda sesión, la primera la tuvimos la semana pasada con Ernesto Gallardo, también amigo, y hoy va a estar también bastante interesante. Les pedimos que participen, ya sea quienes estamos acá en Zoom o también desde Facebook, ahí pueden dejarnos los comentarios y hacerlos presentes en la parte de diálogo de este encuentro. Pues muchas gracias, un gusto reunirnos. Edgar, adelante. Sí, pues gracias Mario, gracias a todos los que nos acompañan. Yo creo que este espacio es precisamente para dialogar, para encontrarnos y sobre todo encontrarnos de una manera crítica, ¿no? Seria, donde busquemos también pues el diálogo y pues vaya, este encuentro tan bellos, ¿no? Tan serios, tan críticos y también que nos ponen a pensar. El día de hoy nos acompaña Sabrina. Ella, Sabrina, es egresada de la licenciatura en Estudios e Historia de las Artes por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Actualmente estudia la maestría en estudios en psicoanálisis en la misma universidad. En 2020 impartió el curso en línea titulado Introducción a los Estudios de Género, Feminismos y Posfeminismos. Igualmente fue cocoordinadora del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. Desde el 2019 y hasta el 2021 fue profesora adjunta de la materia de estudios de género impartida a los estudiantes de la carrera de trabajo social en la UNAM. Ha trabajado en proyectos curatoriales y de museografía como Foreign IFARS Game Show de Morgan Page y Tom Russotti, así como corporalidades alternativas de la artista Ana Miranda. Es un placer de ver a Sabrina, tenerte aquí entre nosotros y esperamos, vaya, que este encuentro nos dé también y nos suscite el diálogo y yo sé que va a dar mucho de qué hablar. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un gusto estar de vuelta aquí en EPEC con ustedes. Eh, y siempre les agradezco la invitación. Muchas gracias, Mario. Y pues gracias a todas, todos que nos están escuchando también en la transmisión. Eh, pues si gustan, ya comenzamos de una vez. Eh, Adelante, adelante. Muchas gracias. Pues creo que vale la pena hablar un poquito del banquete de Platón, eh, pues ya que nos convoca aquí hoy, en este momento, justo el mismo tema que se convoca en el banquete de Platón, eh, que es pues el amor, ¿no? Pues para mí el banquete de Platón es muy importante, siempre hace referencia a esto, porque em, el tema o sea, de ahí parten muchísimas de las teorías de las cuales se habla y se ha hablado y se va a hablar posiblemente siempre, per secula seculorum. Y hay una parte del banquete de Platón que casi no es referenciada, eh, al menos desde la filosofía, y me refiero a la parte final, ¿no? A la parte de Alcibiades. Eh, Voy a hacer un pequeño recuento de lo que sucede en el banquete para que entremos todos en contexto. Pues en el banquete eh, de Platón, pues lo que sucede es que se convoca
o sea, es una historia en la que hay distintos discursos. Cada comensal que asiste al banquete da un discurso sobre lo que ellos consideran que es el eros, ¿no? Uno de los discursos más importantes del banquete normalmente se ha dicho que es el de el de Diotima, ¿no? Que es el que menciona a Sócrates, que es un personaje pues de este banquete, ¿no? El banquete es convocado por Agatón, que se supone es este personaje que es rico y tiene muchísimo dinero, eh, eh, y pues invita a todos sus amigos a este banquete delicioso en donde por supuesto que hay muchísimo vino, ¿no? Eh, y pues cada uno de los comensales empieza a hablar sobre lo que ellos consideran que es el amor, eh, o el eros principalmente. Eh, Cuando llega el turno de Sócrates, él empieza a hablar de lo que Diotima le dice que es el amor. Él dice, yo no sé nada del amor, eh, pero voy a contar lo que me dijo Diotima. Y entonces comienza a narrar este diálogo que tuvo con Diotima, y después de esto, eh, alguien interrumpe la cena, ¿no? Y esa persona es Alcibiades. Y Alcibiades está perdidamente enamorado de Sócrates, pero dice que Sócrates no le hace caso, y entonces entra perdidamente borracho y empieza a decir que Sócrates no le hace caso. Y durante mucho tiempo este discurso, como ya les había dicho, fue olvidado por la filosofía, porque todo el mundo pensaba que esto era como un discurso de comedia, ¿no? Una parte chistosa del escrito del banquete. Sin embargo, una persona que le presta mucha atención a este discurso de Alcibiades es nada más y nada menos que Jacques Lacan, ¿no? Eh, a principios del siglo XX, sobre todo en un seminario que se llama Sobre la transferencia, o la transferencia más bien, que es el seminario 8 de Lacan. Y en este seminario, Lacan nos dice algo que para mí es fundamental, que es, pues Alcibiades es la única persona que está hablando del amor en cuerpo propio. Es la única persona que no está teorizando sobre qué será el amor filosóficamente. ¿Qué será eso que nos dicen que es el amor? Eh, ¿Cómo se verá? ¿Cómo lo podríamos distinguir? Y empezar a teorizar y a hablar del amor es una cosa, pero como les digo, una cosa es eso y otra cosa es vivir el estar enamorada o estar enamorado, enamorade, y hablar de lo que una siente, ¿no? Hablar desde estar enamorada es algo que los filósofos, las filósofas, no hacen, ¿no? Más bien, ¿quiénes sí ponen el cuerpo? Yo diría, eh, los poetas, las artistas. eh, y en este sentido me parece que también sí, las personas que aman, ¿no? Les amantes. Y por amantes me refiero a quienes aman, ¿no? Las personas que aman son las amantes, ¿no? No dicho desde la definición coloquial del amante, que es con quien se comete adulterio, ¿no? Sino más bien el amante pensado como la persona que ama. Entonces, en ese sentido, Alcibiades está hablando como la única persona que ama desde el banquete de Platón, ¿no? Y entonces Alcibiades empieza a reclamarle a Sócrates y le reclama que no le correspondió su amor, ¿no? Y dice que Sócrates está enamorado de Agatón, pero llega, Agatón está sentado al lado de Sócrates en el banquete, pero llega Alcibiades en su borrachera y no se da cuenta y casi se sienta encima de Agatón y dice, con permiso, ya llegué, y voy a aprovechar para reclamarle a Sócrates todo lo que me prometió y que nunca me cumplió y nada más me dijo tal o cual cosa para acostarse conmigo. Y todo esto sonará muy banal, pero
realmente Alcibíades, y suena muy chistosa, es muy chistosa esa parte del banquete de Platón, pero realmente Alcibíades nos está diciendo de qué se trata, ¿no? El amor y sobre todo las emociones fuertes que una persona puede llegar a sentir cuando está enamorada. Porque, como habrán escuchado tal vez por ahí, pues no, el amor y el odio no son opuestos, ¿no? Más bien lo opuesto al amor sería la indiferencia. O por lo menos eso es lo que nos dice Jacques Lacan, psicoanalista del siglo XX. Y pues me gustaría continuar hablando sobre eh, estos paralelismos filosóficos que se dan pues, a lo largo de la historia, ¿no? Porque durante el Renacimiento, este filósofo Marsilio Ficino retoma el banquete de Platón y escribe todo un tratado sobre cada una de las partes del banquete de Platón. Y ella empieza a pensar como, ¿de qué se trata el amor? ¿De qué se tratará esta cosa extrañísima que algunas personas han sentido, algunas otras parece que nunca lo han sentido o que nunca lo sentirán en su vida? Personas quizá mueren sin haber amado, ¿no? Creo que vale la pena reflexionar sobre esto. Eh, Dice Anne Carson que el amor es como este corte del el carnicero profesional que sabe cómo cortar un cadáver de tal forma que todas las partes se separan, ¿no? Al mismo tiempo. Sabe exactamente en qué tendón y en qué músculo hacer el corte y todo se separa, ¿no? Eh, Anne Carson, muy buena, por cierto, se las recomiendo mucho, poeta. Eh, y creo que no podría estar más correcta Anne Carson cuando habla del el corte que es como también un rayo que cae. Sin embargo, y creo que es importante hacer una distinción entre amor y enamoramiento. Que bueno, hablando de psicoanálisis, creo que hay muchas personas que no hacen la distinción entre amor y enamoramiento, ¿no? Pero por lo menos me parece que eh, Freud sí hace una distinción mucho en eso, eh, pero cuando se habla de amor, se dice que es un proceso de transferencia, o sea, que tú le estás adjudicando ciertas cualidades a otra persona, ¿no? Y esa persona puede o no correspondernos. Como diría, por ejemplo, Marsilio Ficino, para que el amante, o sea, la persona que ama, viva, ese amor tiene que ser correspondido en la otra parte, ¿no? En otra persona. Y esa persona es alguien que posee cualidades agalmáticas, es decir, de la agalma, o sea, de aquello que brilla, que resplandece y que nos parece atractivo, ¿no? Y es una persona que separamos del resto. Zizek, filósofo Zizek, diría que este proceso de separación es incluso sumamente violento porque implica discriminar, o sea, separar del resto. Decir, esta persona es más especial que el resto, me parece ejemplar, ¿no? Y es ahí cuando entra el proceso de enamoramiento. Zizek, pues, sabrán, ha escrito varios libros en torno a la violencia y bueno, él también es fan de Lacan y explica también con conceptos psicoanalíticos lo que significa amar a un otro en este proceso de violencia, ¿no? Y podrá parecernos muy pesimista y es porque sí lo es, ¿no? Zizek retoma mucho de Schopenhauer hablando sobre el amor, ¿no? Y cómo amar implica una separación, un corte. Y también es pesimista
por el lado lacaniano cuando pensamos que realmente no existe eso que nosotros llamaríamos una relación sexual, es decir, entre dos personas, por poner un ejemplo, porque siempre que una persona le adjudica algo a otra, hay una transferencia, pero esa transferencia está ocurriendo en un emisme, no en el otro, ¿no? Nunca podríamos saber qué es lo que otra persona exactamente piensa o qué cualidades nos está adjudicando exactamente o con qué cantidad nos está adjudicando esas cualidades, ¿no? En qué potencia, por así decirlo. Entonces, digamos que desde el lenguaje hay un error, ¿no? En cuanto a, alguien te puede preguntar, ¿y cuánto me amas? ¿O por qué me amas? ¿Qué tanto me amas? Y nunca se va a poder comunicar exactamente por qué o qué o cuánto o por qué esa persona, por qué yo, ¿no? ¿Por qué yo y no alguien más? ¿Por qué me amas a mí? ¿Por qué me amas a mí y me separas del resto de la gente? ¿Qué tengo yo que otras personas no tienen, ¿no? Porque podríamos, o sea, si ustedes piensan, ¿por qué aman a alguien? Estoy hablando en este momento, obviamente, del amor de pareja, ¿no? O incluso podría ser el amor fraterno. Bueno, sabemos que los griegos tenían varias palabras para hablar de amor, ¿no? No nada más una. Pero hablando del eros, que es el tema del banquete de Platón, ¿por qué amamos a una persona y no a otra? Y te pueden decir muchas cosas, desde cualidades físicas hasta, no sé, tu carrera o tus conocimientos o tu fe, ¿no? Pero si piensan bien, ¿a poco me podrían decir que solo ustedes tienen esas cualidades, ¿no? Sería un poco absurdo, ¿no? Porque esas cualidades se repiten, es decir, no existe solo una persona a la que le guste Joyce, ¿no? Por ejemplo. Es decir, si alguien te dice, me gustaste porque leíste a Joyce o a Proust o lo que sea, o sea, siempre resulta chistoso o absurdo cuando le preguntan, o hagan ese experimento, ¿no? Pregúntenle a alguien, ¿por qué me amas? Y se van a dar cuenta de que la respuesta tal vez carece de sustancia, no porque la otra persona sea mala y no sepa explicarles si les ama o no, sino más bien porque es imposible comunicar eso incomunicable. Y por eso justamente existen las artes, ¿no? Y la poiesis, la poesía, ¿no? Para comunicar lo incomunicable, para transmitir lo que no se puede decir con palabras, porque el lenguaje ya nos pone como sujetos en falta. Y si no nos faltara nada, pues regresaríamos a un estado de inexistencia y pasividad absolutas, ¿no? O sea, podría decirse que aquello que nos mantiene vives es precisamente el amor y esa búsqueda que representa el amor. Y justamente no quedar satisfechos con la respuesta que se nos da, ¿no? Por eso la pregunta histérica, que es la mejor pregunta de la historia desde mi punto de vista, la pregunta histérica de ¿por qué me amas? Y hablando precisamente de la histeria desde una posición de reapropiación histórica, no de una posición de diagnóstico psicologicista misógino, sino más bien hablando de la posición histérica como punto de reapropiación. Hablar de la histeria como aquella persona que no está satisfecha con nada y que encuentra y que quiere exponer la falta de otra persona al decirle, es que tú no me amas correctamente, es una persona que mantiene, y pensémonos todos en nuestra calidad de histéricas,
¿no? El histérico, la histérica, la histérica, y si han estado allí alguna vez lo saben. Se trata de preguntarse una y otra vez si la otra persona me amará o no, ¿no? Como cuando tienes una flor y le vas quitando pétalos y dices, ¿me ama, no me ama? ¿Me ama, no me ama? Es estar en esa constante pregunta de qué pensará la otra persona de mí. Bueno, regresando un poco al banquete de Platón, seguramente ustedes se acuerdan, lo habrán escuchado por ahí, el discurso de Aristófanes sobre el banquete, que es ese discurso de que, digamos, un ser supremo, por no hablar de nombres de dioses griegos, eh, creó a este ser que era perfecto, ¿no? Y que tenía distintos caracteres sexuales. Pero que un día, por un castigo, este ser fue partido en dos. Y que por eso, constantemente, en el mundo existen estas partes que se están buscando, ¿no? La una a la otra. Y que cuando se encuentran, pues ya vuelven a crear este ser perfecto, ¿no? Bueno, este mito de las dos mitades, pues es atacado por los siguientes comensales que van pasando, ¿no? en el banquete de Platón. Por ejemplo, por Diotima, este discurso es atacado porque explica que el Eros es un ser empobrecido y que va descalzo, que no es guapo, porque el Eros, para Diotima, es el que ama. Y el que ama está en falta, o sea, es pobre, no tiene zapatos, y va caminando sin rumbo, sin saber a dónde, y buscando a quién sabe quién, ¿no? Pero no es el mito de las dos mitades, sino que ese Eros nunca va a estar satisfecho, siempre va a estar en falta. Podríamos decir que hay muchas salidas que se han buscado a lo largo de la historia a esta necesidad y a esta falta que provoca la búsqueda de amor, ¿no? Valdría la pena desde un principio, o qué bonito sería, qué fácil más bien sería, desde un principio aceptarnos como seres en falta y aceptar al otro como ser en falta. Al otro me refiero a quien sea, ¿no? No nada más a nuestra pareja. O parejas. Sin embargo, por alguna maldita razón, pues no es tan sencillo. No es tan sencillo porque cuando amamos, pues entramos como en una especie de estado de psicosis, diría más o menos Lacan, en donde una empieza incluso a somatizar, ¿no? O sea, a manifestar malestares o enfermedades de todo tipo, hasta te duele el cuerpo, te sientes mal, incluso hay gente a la que se le quitan las ganas de comer o come de más, etcétera. O sea, hay una serie de síntomas físicos que van de la mano con el enamoramiento no correspondido, ¿no? Esa serie de síntomas terribles, que no les deseo a nadie, pues han sido documentados a lo largo de la historia y se han vinculado con el mal de amor, esto que se llama el mal de amor, que Bartra describe en un libro que se llama Cultura y Melancolía. Y pues este mal de amor documentado desde antes de la Edad Media incluso, pensaba que se podía curarse de 1000 formas, ¿no? Desde yendo a caminar sin cesar hasta eliminar la libido, ¿no? Ayunar, o incluso lo opuesto, ¿no? Se recetaba coito frecuente, bebidas alcohólicas, para olvidar o para superar o para curar
el mal de amor, ¿no? También el mal de amor estaba vinculado con el embarazo no deseado, ¿no? Cuando una dama en la Edad Media quedaba embarazada antes del matrimonio, se consideraba que estaba enferma, ¿no? Y su embarazo, pues lejos de ser celebrado o festejado, pues era pésimamente visto y pensado como una enfermedad. Y todo esto que les digo es de hecho retratado por artistas de la edad de oro del arte de los Países Bajos, sobre todo, por un artista que se llama Jan Steen. Y pues todas estas pinturas de damas enfermas son el resultado de pues un retrato satírico de este mal de amor, ¿no? Que tenía que ver con burlarse o reírse de ellas, de las enfermas de amor, pero al mismo tiempo que tenían la función como de adoctrinar a un público para advertirles, ¿no? Decirles, no te enamores antes de tiempo, no te enamores de la persona incorrecta, sobre todo no te vayas a embarazar antes del matrimonio, porque todo eso es visto como una enfermedad, ¿no? Incluso hay casos que nos cuenta Freud en sus primeros escritos, ese señor Freud que ya podemos cuestionar después, si quieren, eh, hablar de eso creo que sería interesante, pero Freud habla de varios casos que a él le llegaban de mujeres que eran rechazadas por su amado y pues de pronto ellas empezaban a escuchar la voz del amado, ¿no? En la casa o en el jardín y salían a buscarlo, pero él no estaba ahí, ¿no? Y eran casos reales pues de alucinación eh, y que tenían que ver con pues ya una psicosis, ¿no? Em, pues a lo largo de la historia, el amor también ha sido visto como una enfermedad, ¿no? Y como algo que te aleja de la lógica y de la ciencia y del pensamiento objetivo, ¿no? Que es justo a lo que los filósofos se han tratado de dedicar durante muchísimo tiempo, o que la ciencia también, por ejemplo. Eh, pero la religión y la espiritualidad sí saben, sí aceptan, quiero pensar, eh, y yo sé, bueno, puedo decir que yo sé, que la espiritualidad sí acepta al amor como algo ilógico, como la fe, eh, como la esperanza, que son valores, ideas, conceptos que no tienen una base lógica, objetiva, ¿no? Pero que no por esto pierden su valor. De hecho, posiblemente todo lo contrario, ¿no? Tratar de reconciliar eh, la fe con la lógica, pues es Tomás de Aquino lo intentó, ¿no? Pero bueno, podríamos pensar si esto realmente es posible o incluso si se debería de hacer, porque ¿cuál es el punto o la razón por la cual alguien tendría que explicar eh, la fe o su relación personal con Dios, ¿no? Y lo mismo con el amor. Y podríamos pensar en la fe como una especie de amor y podríamos pensar en el amor como fe, a fin de cuentas, ¿no? Creo que ambas cosas están bastante relacionadas eh, en un sentido más sacro, ¿no? Sin embargo, pues volviendo un poco a este amor profano, podríamos decir, Nietzsche diría que incluso
la posición del amante se transforma cuando ve que su amor es correspondido. Hay una especie de desilusión cuando pensamos, pero ¿cómo es que esa persona puede realmente amarme a mí? Yo que soy una tonta, ¿no? Podríamos pensar. O sea, pensando en los defectos que puede tener cada quien. Y por poner un ejemplo, yo que soy un idiota, ¿cómo es posible que alguien así tan idealizado me ame, ¿no? De regreso. Resulta un poco trágico también, porque cuando el amor es correspondido, la búsqueda se acaba, para Nietzsche, ¿no? Eso diría Nietzsche. Sin embargo, Marsilio Ficino, del Renacimiento, nos diría que cuando el amor es correspondido, entonces se puede vivir a través del alma de la otra persona. Hay ahí un proceso de reconciliación o de reconocimiento en el otro, pero el otro, recordando a Zizek, estaría actuando como un espejo, ¿no? Y no como esa persona como tal, porque realmente, diría Lacan, no podemos conocer a otra persona que no sea yo misma, ¿no? Entonces ese amor que se refleja en el otro, pues es una relación conmigo mismo, conmigo misma. Por eso resulta difícil pensar en una relación con un otro. Sin embargo, esa necesidad de identificar la falta y nombrarla eh, es la búsqueda que tenemos todos en nuestra vida. Y eso también nos lleva a la fe. Primero aceptar nuestros propios defectos, ¿no? Como personas que tenemos muchísimas imperfecciones. Porque si fuésemos realmente perfectos y si no necesitáramos a nadie más, ¿cuál sería el punto de tener una relación con Dios, por ejemplo, o de tener una relación con un otro? Primero que nada es reconocerse como un ser imperfecto, ¿no? Y en ese sentido, eh, hablando del estado de realidad que se pierde o que se vive eh, en la relación amorosa, pues sí, hay muchas personas que se han referido al amor como un proceso de eh, drogadicción o de estar como atraído por eh, algo desconocido, que también puede parecernos aterrador y que por eso cuesta separar entre amor y enamoramiento, ¿no? En ese sentido voy a atreverme yo a tomar estos conceptos y hacerlos míos para darles como mi propia interpretación analítica del asunto. Y es que se sabe que el proceso de enamoramiento dura más o menos un año, ¿no? Es decir, si alguien espera estar enamorado, enamorada de su pareja o de sus parejas para siempre, pues estaríamos cayendo como en un error. Por eso, la idea de que el amor es una decisión resulta tan valiosa también. O sea, pensar en el amor como una decisión y no como algo que es involuntario, sino como algo que se tiene que trabajar y que se tiene que construir como una relación sagrada, eh, resulta muy valiosa porque entonces ya podemos hacer una distinción, ahora finalmente, a media hora de entrar a la plática, podemos hacer una distinción entre
entre amor y enamoramiento. Y justamente cuando se termina el enamoramiento, yo introduzco mi teoría, es cuando comienza el amor. Cuando se termina ese proceso de psicosis, en donde está una persona completamente embobada por un otro al cual le adjudicamos un montón de ideas y valores y juicios que son finalmente nuestros y van a ser siempre nuestros. Cuando se termina ese proceso, comienza un proceso de negociación y comienza un proceso de construcción eh, a futuro, ¿no? Y eso podríamos decir que ya es una decisión consciente, ¿no? Es una decisión que nos lleva hacia el amor, propiamente dicho, ya, ¿no? Ese sí es el tipo de amor, desde mi punto de vista, que tiene que ver con una relación de fe, ¿no? Y un tipo de amor que ya no es algo banal o profano, sino que es, y tampoco es a lo que se refería Alcibíades en el banquete, sino que es un proceso que se construye y que se tiene que trabajar. Lamentablemente Alcibíades no llegó a ese punto, ¿no? Se murió su amor en este proceso, como diría Marsilio Ficino, su amor se ve frustrado y entonces, o su enamoramiento se ve frustrado y no llega a ser amor nunca, ¿no? Sin embargo, ¿quién querría aventarse a construir una relación teniendo que negociar y teniendo que sacrificar tantas cosas si no es precisamente por ese proceso anterior que es el enamoramiento? O sea, si pensamos que el enamoramiento no tiene un fin y que es tonto y absurdo y que el amor profano no sirve para nada, eh, pues más bien pensemos que, yo diría, que el amor profano es aquello que te lleva a decir, órale, va, me aviento, ¿no? Me aviento a construir una relación con alguien, eh, a pues pensar a futuro y hacer planes o a construir una relación con un otro, con Dios, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Porque cuesta demasiado trabajo y seguramente ustedes lo sabrán. O sea, por eso hay eh, tentaciones y problemas y conflictos de fe y preguntas, porque es un proceso que implica sangre, sudor y lágrimas, construir, ¿no? Eh, y tal vez le sonará muy pesimista lo que estoy diciendo, como, ay, próximamente mañana, ¿no? El día del amor y la amistad y qué bonito la relación de noviazgo y el amor es todo padrísimo. Pues no, Zizek diría que no, o sea, como ya les dije, el amor terrible, violento y nefasto, pero de todas formas nos queremos meter ahí y no habría razón para meternos ahí si no nos asumiéramos como sujetos en falta y si no nos asumiéramos desde la pérdida de la objetividad total. Hay una pérdida de objetividad y quizá ese asunto es el que nos lleve a seguir adelante, ¿no? Todo esto me recuerda, por lo menos a mí, a un musical que se llama Company de Sondheim. Eh, no sé si ubiquen a Sondheim, escribió muchos musicales. Se murió, me parece que en 2021, creo. Se murió hace pocos, durante la pandemia. Eh, y el musical de Company pues, trata de una company que se traduce como compañía. Trata de un hombre que eh, es el día de su cumpleaños y hay varias parejas que van a visitarlo y él es el único de su grupo de amigos que está soltero, ¿no? Eh, y en el día de su cumpleaños él comienza a replantearse todo lo que ha hecho en su vida y por qué no tiene una relación amorosa. Todo el mundo le pregunta una y otra vez por qué no se casa y por qué no quiere tener hijos y por qué no quiere vivir con alguien, ¿no?
Y parece a lo largo del musical, de la obra, que todas las parejas tienen problemas y que son todas las parejas de amigos que él tiene, son problemáticas, están al borde del divorcio, algunas ya se divorciaron, otras están a punto de casarse, otras van a tener hijos, y él ve como todas estas distintas etapas de relación y empieza, o sea, a darse cuenta de que todo es horrible y llega a la conclusión de que las relaciones son horribles, pero al final se siente solo y se sigue sintiendo solo. Y entonces, no sé si vieron también la película de Historia de un matrimonio, ¿no? O si han visto Secretos de un matrimonio de Ingmar Bergman, eh, cineasta buenísimo. Bueno, em, o sea, de todas estas historias, el musical de Company es referenciado por la película esta de Noah Baumbach, la de Historia de un matrimonio, eh, que al final pues es realmente el proceso de divorcio, ¿no? Yo tengo la teoría de que realmente las historias de amor son las historias de divorcios, o no las historias de amor como pensamos en, hay una película romántica, voy a ver una película romántica, o lo que sea, o voy a leer una novela romántica, una novela rosa o una novela de amor. Podríamos pensar que estas historias que normalmente pensamos como historias de amor son más bien historias de enamoramiento, ¿no? Pero ¿en dónde vemos el amor así como planteado sobre la mesa y en cuerpo propio? Pues en un divorcio, ¿no? En un tribunal de divorcio, porque justamente hay ese proceso de negociación y de separación y de odio que no es lo opuesto al amor, porque el odio no es lo opuesto al amor, sí, como les había mencionado antes, sino lo opuesto al amor es la indiferencia, ¿no? Claro que hay parejas que se sienten indiferentes, supongo, me imagino, que es más como, ay, bueno, pues sí, vamos a divorciarnos ya, cada quien haga sus cosas. Eh, indiferente, ¿no? Me es indiferente. Pero yo me atrevo a decir que en la mayoría de los casos, más bien hay un odio a un otro, ¿no? Y un resentimiento. Y si hay un resentimiento es porque hay un dolor, ¿no? Y hay un reconocimiento cara a cara con la falta y con el daño que otra persona te provocó. No te hubiera dolido si hubiera más bien indiferencia en una relación. Duele justamente cuando hay una relación amorosa, ¿no? Eh, entonces podríamos decir que un proceso de divorcio o un proceso de separación tiene más que ver con amor que una historia de, ay, bueno, vamos a contar la historia de cómo nos conocimos, etcétera, etcétera, ¿no? Iba caminando yo por el salón y se me cayeron mis cosas y llegó alguien y me ayudó a recogerlas y entonces sentí que el corazón me daba vueltas y bla, bla, bla. Y todo eso el corazón me daba, tenía yo hipertensión, lo que sea. Es más, o se me bajó la presión o lo que sea. Podría ser más bien un proceso de, pues oye, ni siquiera has hablado con la otra persona ni nada, nada más la acabas de ver, ¿no? La acabas de ver caminar por ahí en tu universidad o en el trabajo, donde se conozca la gente hoy en día, yo no conozco. O en, o en pensemos más bien en una aplicación, ¿no? Como Tinder, Bumble, OkCupid o Instagram, que es como más bien la aplicación eh, para hacer pareja más popular. Eso es un dato real. Mucha gente se conoce en Instagram y mucha gente hace match en Instagram más que en aplicaciones específicamente diseñadas para eso, ¿no? Y, o sea, si pensamos en cómo se conoce la gente en estas aplicaciones, que no dista tanto de cómo nos conocemos en la vida real, pues nos vamos a dar cuenta de que ese proceso de enamoramiento es totalmente ilógico, ¿no? Ay, pues esta persona salió con un perrito en su foto, eso quiere decir que le gustan los animales, seguramente es una buena persona y no es un asesino serial.
y yo ya estoy inventando un montón de cosas sobre un otro. Hay un proceso de transferencia, nada más con una foto o con un nombre incluso, ¿no? Ay, esa persona se llama igual que mi papá, o, ay, esa persona se llama igual que el novio que tuve en la primaria. Eh, Incluso con un nombre ya puede haber un proceso de expectativa sobre un otro, ¿no? Eh, y sí me parece que llamarle amor a eso sería errado, ¿no? Podríamos hablar de un proceso de enamoramiento en ese sentido, ¿no? Eh, y si las personas también, hablando de, no sé si han ustedes visto o si están familiarizados con los lenguajes de amor, ¿no? El test de, ¿cuál es tu lenguaje de amor? Eh, Recibir regalos, el contacto físico, las palabras de amor, eh, los actos de servicio o de ayuda a otra persona. Eh, y me está faltando uno porque me parece que son 5, los lenguajes de amor que son como más reconocidos por la psicología. Bueno, hicieron este test de cuál es tu lenguaje de amor, ¿no? Tú puedes tomar el test en internet, si quieren pueden ir a hacerlo, si gustan por ahí, cuando quieran. Pero bueno, al final es que te sale tu lenguaje de amor, ¿no? Pero no queda claro, desde mi punto de vista, y bueno, ahora obviamente me pongo aquí como súper criticona de todo esto, eh, de los tests de BuzzFeed y de la psicología, que son de, bueno, ¿cuál es tu lenguaje de amor? Pues una podría pensar que resulta muy confuso, porque más bien es, a ver, ¿ese lenguaje de amor es lo que me gusta que me den a mí? ¿O lo que más bien yo entiendo como amor y por lo tanto lo que yo hago por la persona que amo, ¿no? Eh, y resulta también extremadamente reduccionista porque pues una ahí puede darse cuenta de que lo que para mí significa amor no es amor para otra persona, ¿no? Y si yo aprendí que el amor es de tal o cual forma, la otra persona puede regresarme la carta y decirme, ¿sabes qué? Eso que me hiciste está horrible y no me gustó, ¿no? Eh, y es por eso lo brillante del asunto es que es un misterio, ¿no? Y ojalá fuera tan sencillo como tomar un test en internet que te diga cuál es tu lenguaje de amor y, o sea, se acabó todo resuelto. Ya sé cómo amar a alguien más y ya sé cómo me gusta que me amen. Listo, nunca más voy a tener ningún problema de pareja ni ningún problema para expresar amor o cariño hacia otra persona. Obviamente no. Y resulta muchísimo más complicado que eso, ¿no? Ojalá fuera tan fácil como tomar un test. Digo, hay personas a las que les ayuda esto, ¿no? También puede decirnos algunas cosas sobre nosotros mismos, pero evidentemente no es tan sencillo, ¿no? Los seres humanos somos sumamente complejos y la forma en la que demostramos amor muchas veces no, o la mayoría de las veces diría yo, o siempre, diría Zizek diría que siempre, yo diría que a veces sí, a veces no, la forma en la que demostramos amor es inadecuada, ¿no? Una vez más, porque si siempre fuera adecuada, entonces no habría ninguna razón para seguir ahí. Eh, ¿Cuál sería la razón? Si yo estoy 100% segura de que alguien me ama, entonces, ¿qué sigue de eso? Más bien, tiene que haber una duda, tiene que haber una pregunta, tiene que haber una expectativa. Seguramente han visto el meme ese de, ay, me querría si fuera un gusanito, ¿no? Y que resulta así como, o sea, que cuando vemos eso pensamos, no, pues esta persona definitivamente tiene algún problema psicológico, ¿no? Porque ¿qué clase de pregunta es esa de, me querría si fuera un gusanito? Pero ese tipo de pregunta afirma justamente el amor, porque afirma la falta, ¿no? Me querría así o sea, uno se puede imaginar 5.000 millones de cosas, ¿no? Eh,
obviamente la mayoría de cosas que nunca van a pasar, ¿no? Y una persona con tendencias autistas o en el espectro autista diría, pues obviamente no te querría si fueras un gusanito, o sea, ni siquiera serías una persona, ¿qué te pasa? ¿No? Pero me dicen ahí, me han aconsejado que si me preguntan eso, siempre debería decir, sí, por supuesto que te querría, aunque fueras un gusanito. Alguien, o sea, ¿cuáles? ¿Hay una respuesta correcta a esa pregunta? De, porque, o sea, yo sé que una se preocupa por la salud mental de la persona que preguntó esto, pero más bien esta persona tiene voluntad de vivir y está tratando de afirmar su amor, ¿no? Aunque nos pueda parecer también posesivo, violento, etcétera. El amor, y no quiero romantizar aquí ningún tipo de violencia, pero lo que quiero decir también es que, eh, digamos que nuestra relación con el otro siempre va a tener conflicto, ¿no? Y es en la negociación de ese conflicto en la que sale el contrato amoroso, que yo sé que suena horrible, eh, pero es ahí cuando sale y no me refiero a un contrato en un aspecto, digamos, capitalista, ¿no? Pero es ahí en donde sale el compromiso de un amor hacia un otro. Una vez que se termina el proceso de enamoramiento y una vez que entra la duda, ¿cómo sé que me amas? ¿Qué vas a hacer para demostrarme que me amas? La prueba de amor y todas esas cosas que la gente inventa, ¿no? Eh, por eso Sartre decía que el infierno son los otros, también, porque hay que sacrificarse a un emisme una vez que se entra a una relación amorosa. Y eso suena horrible y suena contraproducente a todo lo que nos han enseñado y también a todo la positividad, iba a decir positivismo, la positividad que se nos enseña en redes. Y si han visto, por ejemplo, 5 red flags de tu primera cita con alguien, ¿no? Y entiendo y sí es válido el uso de las red flags, ¿no? Pero al mismo tiempo también resulta confuso para muchos de nosotros porque pensamos, bueno, pues para mí a lo mejor si alguien fuma, eso no es una red flag, ¿no? O a lo mejor para mí si alguien habla por teléfono 5 veces en la cita, pues me da lo mismo, yo no voy a ver eso como una red flag, habrá quien sí, ¿no? Y habrá quien crea que como yo hablo muchísimo, entonces ya son 5,000 red flags porque no dejé hablar a la otra persona y soy una egoísta narcisista, ¿no? Y entonces es esto del narcisismo que creo que se ha puesto muy de moda en redes sociales, eh, en TikTok y en Instagram al menos. Y que me imagino que sí resulta útil tener consciente cuáles pueden ser cosas problemáticas cuando queremos evitar una situación de peligro, ¿no? Sin embargo, eh, igual que lo del test del lenguaje de amor, resulta extremadamente violento hablar de red flags como si todos fuéramos exactamente la misma persona. Y voy a ser bien problemática y voy a decir que incluso a veces esas red flags que podrían parecerle a muchas personas son justo lo que nos atrae de otra persona, ¿no? Y eso puede ser sumamente problemático. Eh, pero la búsqueda de amor y de continuar con ese proceso es lo que nos mantiene ahí y nos mantiene pues vivos para acabar de contar el cuento, ¿no? Eh, entonces, creo que vale mucho la pena, o sea, podríamos pensar, por ejemplo, en Alcibiades, ¿no? ¿Cuántas red flags no tiene? Fue el que llegó borrachísimo y se sentó al lado entre Agatón y Sócrates en su discurso, porque durante muchos siglos, pues los filósofos empezaron a decir, pues Alcibiades nada más es una loca, ¿no? Y está dando su discurso ahí
por qué le gusta tanto Sócrates. Y el discurso de Alcibiades, desde mi punto de vista, concurro con Lacan aquí. No es que sea yo la que ideó esto, pero concurro con Lacan cuando dice, o sea, el discurso de Alcibiades es el discurso más importante, ¿no? Si lo tomamos como el verdadero discurso histérico de la búsqueda, ¿no? En el proceso analítico, desde el psicoanálisis, si pensamos en una persona melancólica o una persona que se relaciona, digamos, con el vacío, o que para ponerlo en términos más contemporáneos, que es indiferente ante cualquier cosa, no se posiciona en el lugar del amante como persona que ama, sino en la posición del objeto, ¿no? Una persona melancólica busca ser amada, pero no va no tiene la voluntad de amar, por así decirlo. O su voluntad de amar es muy poca y por eso hay una falta de alza de vida, ¿no? O sea, cuando una persona está en la depresión o cuando hablamos de una persona melancólica, digamos, con esa tendencia. Y creo que por eso ah, resulta indispensable hablar de la relación del amor con la muerte, ¿no? Ya poniéndonos así analíticos, podríamos decir que el amor está vinculado con la vida, pero finalmente, pues Borges diría que toda muerte es un suicidio, ¿no? Porque nos estamos aproximando hacia el día de nuestra muerte, ¿no? Y este proceso, ese transcurso de tiempo, desde que nacemos, nos empezamos a morir, ¿no? Hasta que llega el día de nuestra muerte, y entonces todo eso que vivimos, pues fue una expresión de vida, y el amor está ahí en esa vida, pero finalmente hay una recta final, ¿no? En ese proceso. Y pues esa falta, o sea, esa conciencia de que finalmente nos vamos a morir, pues es también lo que nos convierte en sujetos en falta, porque no somos inmortales. Y si fuéramos inmortales, pues qué necesidad tendríamos de Dios y qué necesidad tendríamos de amar y qué necesidad tendríamos de fe. Pues digamos que es justo, o son justamente nuestros defectos, nuestras red flags, lo que nos convierte en amantes, como sujetos que aman y como sujetos que estamos aquí hoy en día reunidos para hablar de este tema, ¿no? ¿Por qué nos interesa este tema también? Pregúntenselo ustedes, como, ¿por qué están aquí hablando de esto y por qué se metieron a escuchar esta plática y por qué les sonó que sería interesante? Chéquense ustedes mismos, ¿no? ¿Qué dudas estaban planeando resolver al estar aquí hoy hablando de esto? Me parece que con eso cierro para no aburrirles aquí 5,000 años. Muchas gracias, Sabrina. Preguntas muy importantes para cada una que estamos acá y creo que tendremos tiempo para compartirlas en esta sesión y en las 5 totales que durará este encuentro. Creo que es valioso también esta convocatoria sobre el amor con todas sus dudas y con todas las respuestas que podamos improvisar. Por esto que dices, ¿no? Nos has traído un tema bastante interesante, ¿no? Seres en falta, por eso estamos acá buscando lo que no tenemos, ¿no? Por ahí, no sé, estamos abiertos, ¿no? A sus comentarios y dudas, también quienes están en Facebook. Yo quisiera también preguntar un poquito
sobre lo que decía Schopenhauer, ¿no? Que el amor podía ser como un engaño de la naturaleza para perpetuarse, ¿no? ¿Qué podemos pensar ante eso, no? O sea, es como una advertencia para no ir, ¿no? Y buscar el bien propio, ¿no? Pensaba esto, ¿no? Cedes lo que eres al otro en perjuicio propio, ¿no? En cualquier relación. Pero pues sabemos que no es cierto, ¿no? O sea, bueno, sí, sí es cierto, pero también es verdad que el abrirnos nos puede traer cosas buenas, ¿verdad? Ahí está un primer comentario y pues ese espacio de quienes estamos acá, entonces les invitamos a participar, a compartir las dudas que las trajeron acá o también las respuestas, ¿no? Las inquietudes, lo que quiero afirmar. Y empezamos con Majo. Bienvenida, Majo, mucho gusto en verte. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Sabrina. Saludos desde Chile a ti y a todos. Eh, o sea, más que pregunta, agradezco en realidad, no sé cómo será en otras partes de la hermana Latinoamérica, pero acá estamos a puertas ya, aquí son las 11 ya de la noche. Estamos a una horita de pasar al 14 de febrero, un día bombardeado por el Día de los Enamorados, San Valentín. Bueno, algunos lo han ampliado al Día de la Amistad y del Amor, pero tenemos, por lo menos acá, mucho marketing, mucho ventas a través de comillas, amor, cierre comillas, para las ventas, los globos, y entre medio de todo se pierde, se pierde muchas veces el sentido. Así que por lo menos yo en particular agradeciendo esta coincidencia del calendario, agradezco, no pude estar en la sesión pasada, eh, haberme conectado hoy día a las otras, porque siento que así como mañana, por lo menos acá se celebra, comillas, el Día de los Enamorados, eh, qué importante detenernos y preguntarnos eh, sobre el amor a nosotras, a nosotros mismos, ¿cierto? Sobre el amor a los demás, que es el verdadero amor. Y por mi parte me voy como contenta porque me voy con hartas preguntas y eso me gusta porque significa que es un tema también que sigo explorando no solo con la mente, sino también con el corazón. Así que muchas gracias, Sabrina y a Pec por el espacio. Majo, ¿quieres compartirnos algunas preguntas? O sea, creo que quizás más la otra decisión, ahora me voy más que con preguntas para mi interior, mejor dicho. Creo que es un tema que en lo personal no me he dado quizás tanto el tiempo para planteármelo, más lo he vivido. Y quizás en este momento estoy en la etapa de sentarme, detenerme y preguntarme qué es el amor o si lo que yo he vivido como amor es realmente o lo que se me ha enseñado, o lo que la sociedad nos enseña o nos impone como quieran verlo, es realmente amor. Así que muchas gracias. Gracias, Majo. Esto que acabas de decir creo que es lo que vale la pena detenernos, ¿no? Y recuperar, y que también de alguna manera se está haciendo. Y también nos damos cuenta por las experiencias que estamos teniendo, ¿no? Gerardo, ¿quieres compartirnos tu palabra? No, solo eso que decían de por qué venimos acá, pues creo que me dio curiosidad el título del tema, ¿no? Y dije, pues mira, coincide, entonces va a estar interesante el debate y, y felicidades, ¿no? Creo que aclara mucho los criterios o percepciones que uno tiene, ¿no? Al respecto. Enhorabuena. Gracias, Gerardo. Ahí nos acompañamos en las dudas, ¿no? Y también, bueno, este encuentro va a quedar grabado para volverlo a escuchar, ¿no? Volvernos a escuchar y ahí obtener quizá un poquito de comprensión o meternos más dudas, ¿no? Sobre esto. Sabrina, ¿quisieras hacer algún comentario sobre lo que han dicho? Sí, sí, claro.
y también me quedé con lo que tú mencionabas, Mario, de Schopenhauer, pero a mí me parece que Schopenhauer al final estaría de acuerdo, digamos, de cierta manera, con lo que tú dijiste. O sea, es decir, claro que el amor es una mentira para llevarnos a la reproducción y a la incesante, digamos, ciclo de samsara, hablando de filosofía budista, una mentira para continuar en el samsara hasta la eternidad, ¿no? En este ciclo de vida y muerte, si creemos en la reencarnación, o no, de todas formas, seguiría siendo un ciclo de vivir y morir, buscando algo y por alguien y reproduciendo la condición humana o la humanidad. Pero de todas maneras, creo que Schopenhauer sí estaría de acuerdo con que hay algo que ganar ahí también, porque, o sea, en cuanto al arte, por ejemplo, podríamos hablar del arte como una mentira, ¿no? Y claro que sí, Schopenhauer hablaba de la inexistencia como el objetivo último. Y sí, porque, o sea, si pensamos que finalmente el objetivo último de la vida es la muerte, hay siempre ese fin hacia la inexistencia. Pero eso no quiere decir que, digamos, una cosa sería la reproducción. Ya, hoy en día ya se puede reproducirse sin tener que sentir amor, ¿no? O sin tener que ponerse en una posición vulnerable del ser amante. Y en toda mi plática y mi debraye me faltó mencionar justamente que en el musical de Sondheim, de Company, al final el personaje principal se da cuenta de que quiere asumirse como ese sujeto en falta y dice, alguien por favor, hágame vivo. Es una traducción, ¿no? Dice, make me alive. Alguien hágame vivo. Y Marsilio Ficino estaría de acuerdo con esta afirmación. Es decir, el amante busca hacerse vivo a través de un otro, ¿no? Y sí podríamos decir, el infierno son los otros. Pero de todas formas, y creo que también Sartre estaría de acuerdo, porque nada más nos encanta sacar frases así de contexto, ¿no? Pero por supuesto que sí, creo que si nos ponemos a leer a detalle, pues hay que vivir ese infierno. Ahora, o sea, me aviento, va, a vivir ese infierno. ¿Y cómo me voy a aventar a vivir ese infierno si no estoy yo? Es ilógico totalmente ilógico. No importa. De todas formas me la aviento, porque de todas formas yo y mi relación, como decía María José, la relación que tenemos con nosotras mismas es finalmente la misma relación que tenemos con otra persona, porque somos nosotras mismas a fin de cuentas, reflejándonos en un otro. Entonces, si nuestra relación con nosotras mismas es un infierno, pues ahí está. Por supuesto que el infierno son los otros, ¿no? Pues creo que eso es lo que tengo que decir hasta ahora. Hay muchas cosas que podemos agregar y quizás sea difícil por lo personal, ¿no? Seguramente ahí todos estamos revisando en que nos hemos equivocado o todo lo que nos ha dolido, ¿no? Si tienen la confianza, pues muchas gracias. Adelante, María Castelar. Bueno, yo ahorita pensaba, ¿no? Cómo creo que todo ser humano hay una necesidad básica, ¿no? Y creo que la necesidad básica es ser amados, ¿no? La necesidad de ser amados. Entonces, pues yo creo que precisamente como que esa inquietud del corazón es la que anda como en búsqueda, ¿no? O buscando respuestas. Hace un rato que comentaba sobre que es algo un no sé qué, que no se explica. Y pues sí, en realidad sí no se explica porque tengo entendido que nuestro cerebro produce dopamina, y literal, cuando
uno está enamorado, dicen, está dopado, ¿no? Sí, está drogado, entonces idealizas a la persona, y cuando ese nivel de dopamina baja, pues empiezas a ver con objetividad a la persona. Y yo me preguntaba, ¿siempre en una relación es ese proceso? ¿No se da la inversa también? O sea, de decir, elijo una persona para amar y después, posiblemente inicie ese proceso de enamoramiento. Y también esta parte de la transferencia me ha llamado la atención igual, porque decías tú que vemos en el otro un espejo de uno mismo. Entonces, pues creo que sí, de alguna manera alguien me lo comentó, me lo dijo, no sé, que cuando uno se enamora también se está enamorando. Ahora entiendo, ¿no? Que es como enamorarse de uno mismo porque alguien te está proyectando lo que eres tú en realidad, ¿no? Y se me hace interesante esa parte donde cómo me relaciono conmigo misma, ¿no? Porque esa va a ser mi manera de relacionarme con el otro, ¿no? Y ¿qué más iba a decir? Pues esta parte de la transferencia también, bueno, lo comento porque como que he llevado este proceso de acompañamiento terapéutico. Entonces, me comentaban en algún momento que uno proyecta a veces esa necesidad básica de la infancia, ¿no? Esa búsqueda de un amor paterno o de un amor materno, quizá no satisfecho. Y entonces decía, y yo le decía que al psicólogo, a la psicóloga, entonces siempre voy a estar buscando a mi papá o a mi mamá, o sea, como que me cuestionaba esa parte. Entonces, pues yo creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? La necesidad básica de ser amados. Concluyo con esa parte. Y pues es eso que estuvo muy interesante. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, María. Pues las preguntas que lanzas son muy, muy, muy potentes y yo pues me atrevería a intentar contestarte. Pues que sí, efectivamente pues la relación que estableces con otra persona es una relación finalmente contigo misma. Que sí, en ese proceso de transferencia y en esa idealización de un otro y de adjudicarle, digamos, algún poder curativo, ya sea con tu terapeuta o ya sea con tu pareja, porque una dice, ay, es que tú me haces mejor persona, contigo soy mejor persona que antes. Y otras ridiculeces que la gente dice. Creo que por ahí, pero ridiculeces en el buen sentido, en el mejor sentido posible, lo digo, porque justamente es una ridiculez porque es ilógico, ¿no? Ese ser mejor persona, pues es un proceso que finalmente es nuestro, es tuyo, ¿no? Es un espejo, la otra persona. Y en cuanto a siempre estar buscando a mamá o a papá, para quitarnos de problemas y hablar de mamá y papá, igual te serviría lo que dice Lacan, que es que el amor lo damos lo que no es a quien no es, ¿no? O sea, hay una doble equivocación. O sea, digamos que no hay como tal una relación entre dos personas, ¿no? Es una relación con una misma. Y se le adjudica algo agalmático a otra persona, pero siempre va a haber un proceso de falta, ¿no? Entonces siempre se busca lo que falta.
Y eso lo podemos encontrar en mamá, papá, y en alguien que se parece a ellos y ellas, y en alguien más. O sea, aunque no se parezca, una puede buscar esa misma cualidad o esa misma falta en otra persona, ¿no? Y decir, ahí está eso, ahí está ese je ne sais quoi, o ese no sé qué, o ese inexplicable, que es lo que me atrae, ¿no? Y yo diría que más que pensar en red flags, pues hay que conocerse a uno mismo, ¿no? Regresamos a los griegos como siempre. Conócete a ti mismo, ¿no? Y a Matrix, ¿no? Conócete a ti mismo. Creo que eso es lo que... es mi intento de respuesta. Yo quisiera sumar como 3 dudas, ¿no? A lo que hemos dicho. Una la contestaste hace rato, ¿no? Pero bueno, esto que decíamos, ¿no? Del engaño biológico, también se puede añadir como un engaño político y económico, ¿no? Aprovechando la falta para mover, lo vamos a ver mañana, ¿no? La venta de muchas cosas, ¿no? Pero también de la necesidad de tener fuerza de producción, ¿no? Esta que respondiste ya en parte, ¿no? Quería preguntarte si todo amor está condenado al fracaso, ¿no? Ya que nosotros mismos estamos condenados a morir, ¿no? A la muerte. De alguna manera así sería también, ¿no? La pérdida del amado, de la amada, si no es la muerte, pues alguna otra cosa anterior, ¿no? Y también como para engancharlos para que estén el próximo lunes, la próxima sesión va a ser sobre el Cantar de los Cantares, este libro erótico del Antiguo Testamento. Y también quería, no sé, me parece que está relacionada, si hay relación entre el deseo sexual, el enamoramiento y el amor, ¿no? Esos serían como 3 puntos que quisiera poner sobre la mesa. Igual si alguien más quiere añadir algo, Edgar, yo te veo con ganas, ¿no? Ahí animado. Anímate. Bueno, perdón. Perdón, Edgar, ibas a decir algo antes. No, adelante, adelante. Nada más iba a decir una cosa, que si el amor es siempre en falta, y hablando de que somos sujetos en falta y que el amor siempre va a ser un fracaso, sí, pero eso es lo bueno del asunto justamente, o sea, lo que yo diría, ¿no? De todas formas, aviéntate, va a fracasar, pues sí, ¿eso qué? Amores imposibles, pues el cantar de los cantares, ¿no? Y hablando de amores imposibles, pues justamente el 15 de febrero, un día después del 14 de febrero, no sé si sabían, yo me enteré de esto hace poco, pero el 15 de febrero es el día del amante, ahora sí pensando amante como el infiel, la infidelidad, el día del amante, el día de la infidelidad, es el 15 de febrero, ¿no? Un día después del 14. ¿Qué nos dice esto sobre las relaciones amorosas entre humanos, ¿no? Pero justamente es que aunque sea un fracaso, hay que dar ese salto de fe, ¿no? Es un salto de fe, porque tiene que ver con creer en ti mismo a fin de cuentas, ¿no? Y hablando de historias, o sea, porque yo decía, las verdaderas historias de amor son las de divorcio. Pienso también en La Dama del Perrito de Chekhov, ¿no? Si han leído ese cuento, pues ahí se darán cuenta. Es trágico, pero realmente ahí hay algo inexplicable y problemático de eso que no se puede comunicar, ¿no? Pero bueno, sí, perdón por la interrupción, Edgar, adelante. No, es que me dejas pensando, ¿no? Yo estaba escuchándote hace rato y llegaban con muchas ideas a mi cabeza. Fíjate que tienes razón, los que hemos leído de alguna manera, medio que leía a Platón en algún momento de mi vida, ¿no? Pues no le puse atención precisamente a esta parte que decías, ¿no? En el banquete y que ahora me da como mucho sentido precisamente, pues, ¿no? Porque me quedé pensando mucho de que se puede dilucidar mucho, se puede hacer reflexión, se puede, vaya,
decir mucho, ¿no? Sobre el amor, pero ¿no será entonces que esto queda muy corto? Porque al final de cuentas el amor es la experiencia, es una experiencia. Es una experiencia y yo no sé si, no, o sea, no sé si igual y queda corto, pues, pero yo pensaba al amor como una experiencia y ahorita que decías, incluso una experiencia, yo diría no solo de fracaso, sino tocar como los extremos incluso, pues, ¿no? O sea, una experiencia que toca extremos de la vida. Digo, quienes hemos estado enamorados entendemos, pues muchas cosas, ¿no? De esto precisamente que no podemos como decir mucho. O yo pensaba, por ejemplo, también en todas las personas con quien me he encontrado a lo largo de mi vida y a quien yo creo que he amado, ¿no? Y también esta experiencia de sentirme yo amado también, como han tocado extremos en mi vida, las personas que han estado junto a mí y que han tocado de alguna manera todas mis heridas o mis fracturas o yo qué sé, ¿no? Pero han tocado, o sea, hasta el extremo, pues, entonces yo lo pensaba por ahí, ¿no? Esa cuestión. Y que al final entonces me hace mucho sentido de que el amor, pues más que un sentimiento o una idea, incluso es esta decisión que se va tomando y que se toma pues continuamente, ¿no? Que no puede ir, yo estaba pensando que no puede tomarse en un momento sí y al otro pues ya no, sino que se va continuamente se va tomando esa decisión, ¿verdad? No sé, ese tipo de cosas estaba yo pensando, ¿no? Y eso me llevaba pues a repensar precisamente o replantearme la idea del amor desde otras coordenadas, ¿no? Por ahí. Pues sí, o sea, completamente de acuerdo. Eh, o sea, ahí me remito de nuevo como a la diferencia entre amor y enamoramiento, ¿no? Y pues también pensaba, ¿cuál es la manera correcta de amar a Dios, ¿no? O sea, ¿quién puede decir quién que realmente tiene la mejor relación con Dios, línea directa, mensaje directo, banda ancha, o sea, no, porque siempre va a haber una falta y una necesidad de mejorar, siempre va a haber un error, y es eso lo que sigue, o sea, lo que nos hace seguir, ¿no? O sea, como decía, por ejemplo, San Francisco de Asís, ¿no? O sea, alguien le pregunta, ¿cómo es que eres tan bueno y tan perfecto en tu caridad, ¿no? Y él contesta, soy la persona más despreciable que hay sobre la faz de la tierra, soy un animal, un monstruo, eh, y justamente por eso es un milagro que yo esté haciendo caridad y esté siendo caritativo y esté ayudando a quienes lo necesitan, ¿no? Porque ellos me ayudan a mí. ¿Cuál sería el milagro, no? O sea, si una persona buena hace cosas buenas, pues, qué fácil. O sea, tiene que haber una especie de intercambio eh, sacrificial ahí, ¿no? Sí, sí, sí duele, sí nos recuerda nuestra condición como seres humanos, o sea, y es, también recuerdo, o sea, lo que Kant decía cuando hablaba de lo sublime, es algo que no se puede explicar con palabras, ilógico. La experiencia, como tú decías, ¿no? Hablando del amor como experiencia y hablando de la fe como algo que tampoco se puede explicar con palabras como lo sublime, ¿no? Eh, lo sublime es una experiencia que nos recuerda nuestra condición de imperfectas seres humanos. Eh, una experiencia sublime puede ser, por ejemplo, un temblor, o puede ser, por ejemplo, enamorarte, o puede ser esto que les decía que explica Anne Carson, del corte perfecto, ¿no? Eh, es algo que te recuerda lo pequeño que eres en este mundo, ¿no? Tu condición de ser imperfecto y de ser en falta. Eh, lo sublime muchas veces no es una experiencia maravillosa, que tú digas, wow, qué padrísimo, qué bonito. Da un poco de miedo, o sea, esa experiencia sublime da un poco de miedo porque dices, qué imperfecta soy, qué pequeña soy,
al lado de esta cosa enorme que yo no puedo controlar, ¿no? Tú puedes controlar si te gusta el helado de chocolate o de vainilla o de fresa, no, pues a algunas personas les gusta el de fresa, a algunas personas el de chocolate, y tú no puedes escoger de quién te vas a enamorar, ¿no? Por ahí hace rato preguntaban si se podía dar primero un proceso de amor y después un enamoramiento. Yo creo que definitivamente sí. O sea, no tendría por qué, o sea, se daría un proceso de enamoramiento y después se regresaría a un proceso amoroso otra vez, ¿no? Si se hace un acuerdo, por ejemplo, de vivir juntos, ¿no? O de tomar ciertas responsabilidades y tener acuerdos, y ahí hay un proceso amoroso, ¿no? De respeto por un otro. No en términos de Zizek, sino en términos como lo estaba mencionando yo, de la diferencia entre amor y enamoramiento. Y después se da un proceso de que te enamoras de esa misma persona con la que hiciste acuerdos. Puede ser lo que pasa cuando te enamoras de tu mejor amigo o amiga, ¿no? Sucede. No recomiendo, pero a muchos nos ha pasado, ¿no? Eh, y entonces se da un proceso de enamoramiento y eventualmente regresará a ser un proceso de amor, ¿no? O una relación de amor, porque tendrá que haber un acuerdo. Una vez que la dopamina se deja de segregar, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una negociación, ¿no? Me regresé y luego me fui, pero bueno, no sé si alguien tiene otra duda o comentario. Pues con toda confianza, si alguien quiere regalarnos para ya terminar este encuentro, con Isabel, Sandra, Estela, si gustan regalarnos, igual creo que nos enriquece, ¿no? Nos aporta mucho su palabra. Bueno, adelante, Estela. Gracias, Sabrina, gracias, Epe, por este espacio. No enciendo la cámara porque se desdibuja la imagen y no puedo, está mal la cámara. Me gustó en el primer momento donde estuvo hablando Sabrina de lo que pasa en el cerebro con el tema del enamoramiento. Y yo uso un término y es que digo que el cerebro se inflama y es verdad, literalmente se inflama en ese término del enamoramiento, pero qué bonito pudiera ser si más personas pudiéramos conocer esto, porque yo pienso que hay una parte de engaño y es cuando pasa esa inflamación del cerebro, ese momento bioquímico que sufre el cerebro con el enamoramiento. Yo pienso que de alguna manera como que las personas seguimos anhelando ese momento, pero lo que se pierde, creo que se pierde de vista, porque igual no lo sabemos en sentido general, es que justamente después que pasa ese tiempo, eh, comienza lo que ya ha dicho Sabrina, ¿no? Lo que va a ser esa decisión. Y ahí entonces viene ese decir, bueno, el amor es una opción, el estar en pareja con una persona y decir nos amamos es una opción, es una decisión y una decisión que yo entiendo que hay que preguntársela todos los días y preguntarse, hoy quiero seguir con esta persona, hoy decido amar a esta persona, pues sí, pues seguimos adelante. Yo pienso que si fuera así, habría menos parejas frustradas, habría más gente felices y la vida pues tendría como más sentido y no habrían tantas desgracias que muchas veces se dan en el tema de parejas, tantas violencias, tantas realidades que pasan por ese vivir engañado, pensando que esa experiencia tiene que ser igual que el primer día, que el segundo mes, en fin. Bueno, entonces agradezco todo lo que has propuesto y toda la enseñanza que nos ha brindado. Gracias, Sabrina. Gracias a todos. Gracias, Mario. Muchas gracias, Estela.
yo también quisiera agregar dos cosas que no sé si sean como contradictorias, ¿no? Una que tal vez le damos más puntos a la objetividad, pero esa pérdida de objetividad nos puede hacer valorar, ¿no? Y con otros ojos tal situación, ¿no? Incluida otra persona. Que puede ser un privilegio también, como tú decías, ¿no? No romantizando ciertas situaciones que pueden ser abusos. Y justo en esto que Estela nos comparte, recordaba unas palabras que nos decía Pedro Pablo Achondo, un teólogo chileno que nos acompañó al inicio de PEC en Zoom. Esto, ¿no? De repente quizá no imponer deberes a situaciones existenciales, como puede ser una relación de pareja, ¿no? Una relación de amor, ¿no? O sea, nos decía, bueno, si una relación acaba, acaba, ¿no? O sea, no tiene que significar algo negativo, ¿no? Y creo que también es como otro punto a tratar y que ya no podremos abundar en esto por el tiempo, sobre todo que en América del Sur es 3 horas más noche que en México, pero ahí está, ¿no? Es útil darse este tiempo para cuestionar cómo vivimos o cómo queremos vivir el amor o qué le queremos exigir o a qué estamos dispuestos a sacrificar, ¿no? Como tú decías, Sabrina, ¿no? A nosotros mismos, qué tanto, ¿no? Por un deber sacramental o lo que sea. Y pues les invito mientras a que vayan abriendo su cámara para una fotografía final. Y un último comentario, Sabrina, en lo que se acepta la invitación para salir en la foto. ¿Algo que nos quieras decir para terminar, Sabrina? Pues una vez más agradecerles por el espacio y muchísimas gracias a las personas que se conectaron desde todos lados de Latinoamérica y tan tarde, ¿no? Porque sí, yo sé que la hora duele un poquito mañana levantarse temprano, el lunes y todo, pero pues espero que les haya gustado y hayan disfrutado el espacio. Muchas gracias por la invitación, como siempre, lo aprecio muchísimo. Gracias. Pues terminamos la transmisión, Edgar, por Facebook y ya nada más nos sacamos la foto